Bien, vamos con el tema de las modificaciones de las condiciones de trabajo. Es muy importante que en este tema sepas que estas condiciones pueden modificar, pueden alterar el contrato de trabajo. Si os acordáis, en nuestra pirámide de normas, el contrato de trabajo está por encima de los usos y de las costumbres y está justo por debajo de los convenios colectivos. Pues bien, estas modificaciones de las condiciones de trabajo pueden alterar el contrato, porque recuerdo que el contrato podía tener unas mejoras individuales o colectivas que mejoraran las condiciones mínimas del convenio colectivo. Entonces, todos los procedimientos de alteraciones de las condiciones de trabajo, la empresa las podrá hacer solo del contrato. Cuando la empresa quiera modificar o inaplicar algunos aspectos del convenio colectivo que perjudique las condiciones de trabajo del trabajador, a esto no se le llaman modificaciones de las condiciones de trabajo, sino que se le llama el descuelgue o la inaplicación del convenio colectivo. Pues ven, ¿qué tipo de modificaciones de las condiciones de trabajo? Pues tenemos tres tipos. La primera sería la movilidad funcional, el segundo tipo sería la movilidad geográfica y el tercer tipo serían las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Respecto a la movilidad funcional encontraremos de dos tipos. Dentro de la misma categoría profesional, es decir, un cambio de funciones, pero que no afectan a mi categoría profesional, por lo tanto a mi salario, y otro tipo de movilidad funcional que serían ya fuera del grupo profesional. Respecto a las primeras, a las que están dentro de la misma categoría profesional, la empresa no tiene que dar ningún tipo de justificación, no es necesario que tenga ninguna causa la empresa. Es lo que se conoce la libertad del poder de dirección del empresario o el ius variandi. Está dentro de las facultades de la empresa poderme mover siempre y cuando sea un cambio de funciones dentro de la misma jerarquía, de la misma categoría profesional. Cuando estas funciones que me ha cambiado la empresa, por las cuales yo fui contratado, están fuera de la categoría profesional, puede haber de dos tipos. Que sean unas funciones superiores a la categoría profesional por la cual fui contratado, o que sean unas tareas que estén dentro de un grupo profesional inferior. Si estas tareas tienen que ver con una categoría profesional superior, el trabajador deberá de cobrar un mayor salario por el cual fue contratado, porque está haciendo unas tareas de mayor responsabilidad. Y si lleva 6 meses haciendo estas funciones dentro de un año o 8 meses dentro de 2 años, merece el ascenso definitivo. Es decir, que esa movilidad ya no es una cosa temporal, sino que se ha consolidado. Y otra cosa que no sale en el esquema es que no podrá ser despedido por ineptitud. Claro, esta persona no está preparada en teoría para hacer estas funciones. Entonces, ya que se esfuerza, ya que pone de su voluntad, ya que está aprendiendo, la empresa no puede decir, oye tú, yo ahora te he hecho porque esto no lo haces bien. Y si las funciones que hace son de una categoría profesional inferior, el trabajador mantendrá el salario por el cual fue contratado de forma original. El segundo tipo de modificación de las condiciones de trabajo es la movilidad geográfica. Esto significa que si os acordáis en el tema del contrato de trabajo, la empresa debe especificar dónde está la empresa, dónde está la sede de la empresa, pero luego en qué centro de trabajo a mí me han contratado. Entonces, si por ejemplo a mí me han contratado en un supermercado de Barcelona y ahora me pasan a uno de Valencia, pues eso es una movilidad geográfica. La empresa puede ser la misma, pero mi centro ha cambiado. Entonces tenemos dos tipos de movilidad geográfica. Las que se consideran un desplazamiento temporal y las que ya se consideran un traslado. Para los desplazamientos temporales, la empresa nos tendrá que avisar con 5 días de antelación, 5 días hábiles, cuando el desplazamiento sea inferior a 3 meses o 90 días, que es lo mismo. Y después, ya que la empresa nos hace cambiar de domicilio, aunque sea temporalmente, pues si por regla general tenemos, según el Estatuto de los Trabajadores, un día retribuido por cambio de domicilio habitual, pues por cada 3 meses de desplazamiento temporal, la empresa nos tendrá que dar 4 días retribuidos de cambio de domicilio. Se considera traslado cuando estos desplazamientos superen los 3 meses o los 90 días. Es decir, ya no es una cosa temporal. O si en varios periodos que no superan los 3 meses, algunos hay que sí, algunos hay que no, pero en general en su suma
suman un año de cambio de centro de trabajo dentro de un periodo de 3 años, se considera también traslado. A diferencia de la movilidad funcional, que la empresa no tenía que dar absolutamente ninguna causa, aquí la empresa sí que tiene que justificarle al trabajador que le cambia el centro de trabajo porque hay unas causas. Son las causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Causas económicas es cuando la empresa tiene una disminución de ingresos o de ventas durante 3 trimestres consecutivos. O también puede haber una previsión de disminución de ventas o de ingresos y eso estaría considerado como causas económicas. Causas técnicas es que la empresa incorpora nueva maquinaria, nuevas tecnologías, etc. Y entonces eso conlleva a un nuevo paradigma en cuanto a las funciones de los trabajadores. Hay una redistribución de los puestos y uno de ellos puede ser la movilidad geográfica. Organizativas es que la empresa organiza la producción o los servicios de otra manera, fusiona departamentos, hace cambios de horarios, hace cambios de turnos y por lo que sea se da cuenta de que hay varios puestos que sobran y en vez de despedirlos, pues los lleva a otro centro de trabajo temporalmente o de forma definitiva. Y de producción es que la empresa tiene una disminución de la producción. Y esto podéis pensar de que está íntimamente ligado a las causas económicas, porque si la empresa produce menos, pues esto se tiene que notar en el bolsillo. Pues no necesariamente. Imaginemos, por ejemplo, un taller de coches que tiene el apartado de mecánica, de electrónica y de carrocería. Pues, por ejemplo, el de mecánica y el de electrónica sube la producción, pero el de carrocería la baja. En conjunto, la suma de las ventas de los departamentos de electrónica y de mecánica absorbe las pérdidas de ingresos del de carrocería. Incluso la empresa va mejor que antes. Es decir, que gana más de lo que realmente pierde. Pero con los puestos de trabajo que la empresa tiene en el departamento de carrocería, como ha habido una bajada de la producción, decide que hay algunos trabajadores que tienen que ir a otro centro de trabajo. Pero el global económico se mantiene o es incluso superior al de antes. Por eso, que una bajada de la producción no siempre está acompañado con una bajada económica. Debería de ser, en todo caso, una bajada general de la producción. Cuando los periodos de traslado sean superiores a los 3 meses, la empresa deberá de avisar con 30 días de antelación. El trabajador podrá aceptar el traslado con todos los gastos pagados de él y de su familia. O puede renunciar a esa decisión a cambio de 20 días de salario con un tope de 12 mensualidades. Y si no sabes cómo se calcula, te recomiendo que vayas al vídeo de nóminas con indemnización. Porque claro, a ver, que te cambien el centro de trabajo significa que te cambien la vida. Esa hipoteca que estabas pagando, o ese alquiler, o ese colegio al cual tú estabas llevando los críos, de golpe te ves obligado a que tu vida cambie. Las amistades, la familia, todo. Entonces tienes todo el derecho del mundo a decir que no lo aceptas. Y después el trabajador puede aceptar la decisión, pero de todos modos en paralelo lo puede impugnar ante la jurisdicción social, que son los tribunales laborales y de la seguridad social. Porque imaginemos que el trabajador tiene dudas de las causas de la empresa. Piensa que la empresa ha alterado la contabilidad o ha alterado los documentos justificativos por los cuales quiere adoptar sus medidas. Entonces el trabajador dice, vale, yo acepto, pero esto no me lo acabo de creer y si este conflicto lo gano, volveré a mi centro de trabajo original. Después, otro tema que tenemos que tratar es el de la magnitud de la decisión. ¿A cuántos trabajadores afecta esta decisión? Y estas decisiones pueden afectar a los trabajadores de forma colectiva o individual. Colectiva puede ser que afecte a toda la plantilla de los trabajadores siempre y cuando esta empresa supere los 5 trabajadores. Si, por ejemplo, afectara a toda la plantilla con solamente 4 personas, se haría un procedimiento individual por cada persona, aunque afectara a todo el centro de trabajo. Cuando esta decisión afecta a parte de la plantilla, pero afecta a más de 10 trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores,
acepta el 10% en empresas entre 100 y 300 trabajadores, o afecta a 30 trabajadores como mínimo en empresas de más de 300 trabajadores, esa decisión se considera también colectiva, porque aunque no afecte a toda la plantilla, está afectando a un número de trabajadores sustancial. Entonces, ¿qué tiene de particular esto? Esto tiene de particular de que la empresa deberá de sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores. ¿Os acordáis? Del comité de empresa, del delegado de personal, de la sección sindical, esos trabajadores que trabajaban como los demás, pero que se habían presentado a unas elecciones en la empresa y tenían la legitimidad para defender los intereses del resto de compañeros. Pues la empresa deberá de negociar con estas personas por un periodo máximo de 15 días y la parte sindical, la parte de los trabajadores, intentarán disminuir los efectos, intentarán verificar los documentos que la empresa justifica, los llevarán a los abogados y economistas del sindicato si hace falta e intentarán atenuar la gravedad de las decisiones. Aunque en la vida real muchos trabajadores tienen la sensación de que sus propios representantes los traicionan, pero esto pasa tanto con los sindicatos como pasa tanto en la vida política. Después también quedará en fraude de ley movilidades colectivas enmascaradas de individuales. Cuando en periodos de 3 meses o de 90 días la empresa quiera hacer movilidades geográficas dentro de los umbrales de lo colectivo, la empresa hemos visto que tiene que sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores. Pero imaginemos que la empresa esto lo quiere puentear, se lo quiere saltar, no quiere que esos trabajadores verifiquen esos documentos con el sindicato o no tiene ganas de negociar con los representantes de los trabajadores. Entonces la empresa lo que puede hacer es que, por ejemplo, en empresas de menos de 100 trabajadores, pues en vez de afectar a 10 trabajadores, afecte a 8. Entonces, como afecta a 8 y está por debajo del 10, estos 8 trabajadores recibirán un proceso individual. Y al recibir un proceso individual, no hay periodo de consultas, no hay negociación. Es prácticamente una decisión unilateral por la empresa, que sí, que lo va a justificar, pero tiene mucha más capacidad de engaño que no si los sindicatos verifican las decisiones. Pero imaginemos que hace 8 trabajadores en un periodo de 3 meses. Pasan 3 meses y hace 7. Eso es un fraude de ley, porque a la práctica nos encontramos que en un periodo de 6 o 9 meses ha hecho una movilidad geográfica a más de 10 personas. Esto la Inspección de Trabajo se lo puede oler o los trabajadores pueden denunciar a la jurisdicción social conforme se están haciendo movilidades geográficas colectivas enmascaradas de individuales para que la empresa puentee ese periodo de consultas. Y esas decisiones serán individuales siempre y cuando los umbrales de los trabajadores que afecten sean inferiores a los que establecen las decisiones colectivas, pero que evidentemente sean de verdad. Y vamos con el último punto, que son las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Las condiciones contractuales, muy importante, no del convenio, del contrato, que puede modificar la empresa, son la jornada de trabajo. Por ejemplo, si el convenio colectivo dice que hemos de hacer una jornada completa de 1.780 horas y yo he pactado individualmente con la empresa de que mi jornada completa no es de 1.780 horas, sino que es de 1.740, por ejemplo, porque es un pacto individual, es un pacto en mi contrato de trabajo, es un pacto que se puede hacer porque es más beneficioso para mí, porque esa es mi jornada completa, la empresa puede decir modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esa mejora que tú tenías de tu contrato respecto al convenio, ahora ya no es así. Ya no harás 1.740 horas. Pasarás a hacer 1.780, lo que decía el convenio. También la empresa me puede modificar el horario y la distribución de la jornada. Recordemos en la lección 3 que una cosa era jornada, número de horas, y la otra era horario y distribución de la jornada. El horario es cómo se distribuye esta cantidad de horas y a partir de ahí yo puedo tener un horario fijado en mi contrato de trabajo que siempre y cuando no vaya en contra del horario que dice el convenio o si el convenio no dice nada, siempre y cuando la empresa respete esos descansos mínimos entre jornada, diario y semanal, pues la empresa puede modificarme el horario o la distribución de la jornada, que es lo mismo. También puede modificar el trabajo a turnos, la remuneración y la cuantía salarial. Aquí pasa un poco lo mismo con la jornada. Si por ejemplo
ejemplo, el convenio colectivo dice que por mi categoría profesional yo merezco 1.700 euros y yo he pactado individualmente con la empresa que me dará 1.900 euros porque es un logro mío de negociación que mejora mis condiciones respecto a las del convenio colectivo, la empresa me puede venir con modificación sustancial de las condiciones de trabajo y decirme, ya no tienes esta mejora respecto al convenio, ahora pasarás a cobrar lo que dice el convenio, pasarás de cobrar 1.900 euros a 1.700, sistema de trabajo y rendimiento, y funciones cuando excedan de los límites de la movilidad funcional. Aquí habría que ver muy bien cuándo se exceden estos límites y como la legislación no pone nada, nos tendríamos que ir a sentencias de jurisprudencia, de casos, pero como es bastante complicado, no lo vamos a tratar. Para que una empresa aplique las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, también tiene que justificarlo con una serie de causas. También tiene que alegarlo con una serie de causas. Y estas causas son las mismas que las de la movilidad geográfica. Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y la magnitud de la decisión también puede ser colectiva o individual. Colectiva puede ser toda la plantilla siempre y cuando afecte a más de 5 trabajadores, o parte de la plantilla cuando afecte a más de 10 trabajadores en una empresa de menos de 100, el 10% de los trabajadores en un centro de trabajo entre 100 y 300 trabajadores o más de 30 trabajadores en una empresa que tenga más de 300 trabajadores. Y lo mismo, deberá de tener ese periodo de consultas de máximo 15 días con los sindicatos y será fraude de ley todas aquellas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que la empresa intente puentear lo colectivo para ahorrarse ese periodo de consultas, pero que lo vaya haciendo sucesivo en periodos de más de 3 meses para evitar negociar. Individual es siempre y cuando afecte a número de trabajadores inferior a los que está establecido en lo que se considera afectaciones colectivas. El trabajador va a poder aceptar la modificación sustancial o puede extinguir su contrato pidiendo una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un tope de 9 mensualidades. ¿Por qué? Porque esta persona en la entrevista de trabajo el convenio colectivo le puede haber parecido poco y puede haber dicho no, yo es que no quiero 1.700 euros, yo mínimo quiero 1.900 y si no me voy a otro sitio porque me lo están ofreciendo. Y tiene todo el derecho del mundo a que si la empresa ahora le quita estas mejoras y le paga estrictamente lo que dice el convenio o le modifica ese horario que esa persona tenía o le aumenta la jornada, pues esa persona tiene todo el derecho del mundo de decir ahora las condiciones han cambiado a peor, a mí esto no me interesa. Y también si el trabajador puede aceptar, pero puede olerse de que eso es bastante fraudulento y mientras acepta la modificación puede impugnarlo ante los tribunales.